En este vídeo vamos a poder ver cómo generar una evaluación de riesgos desde el sistema NetPrevención. Desde el menú de la parte izquierda accederemos al apartado técnico, Centros contratados. En este listado aparecen todos los centros que hemos marcado como contratados. Si nos fijamos al dar de alta un centro, tenemos la categoría Centro contratado. Deberemos marcarlo para poder trabajar con él y hacerle evaluaciones. En la rejilla que nos aparece, recordemos que como en cualquier otra podemos hacer búsquedas. Por ejemplo, si quiero buscar los centros de la empresa Abengual, pues escribo Aben y ya me aparecen, o si quiero buscar los centros del técnico tal, pues también me irán apareciendo. Buscaré ahora el centro Sales Center, que es sobre el que quiero hacer la nueva evaluación. Si le doy al botón de la E, me aparecerá un listado con todas las evaluaciones de ese centro. Vemos que no hay ninguna, por tanto vamos a crear una nueva evaluación. Lo primero que haré será indicar el tipo de evaluación, pues evaluación inicial de riesgos, pondremos una fecha y una descripción. Cuando ya hemos rellenado los datos, le damos a guardar y ya nos indica que la evaluación se ha modificado correctamente, nos aparecerá el código de la evaluación y ya podremos indicar las distintas secciones y puestos que conforman esta evaluación. Para añadir una sección haremos clic en el botón de más y aquí pues ya ponemos un nombre y una descripción. Guardamos y ya vemos cómo nos aparece la sección que acabamos de añadir. Si queremos añadir una nueva sección, pues repetimos el proceso. Le damos al más, ponemos el nombre y guardamos. En caso de que nos hayamos equivocado, podemos pincharle al botón de editar sección y simplemente modificamos. Con el botón de la papelera también podemos borrar secciones. En caso de quererla borrar, le daríamos al botón, nos dice si estamos seguros le damos a borrar y en caso de no querer borrar, pues damos a cancelar. Veamos ahora cómo añadiríamos un puesto. Desde puestos, en el botón del más, le damos y se nos abre una nueva ventana donde tendremos que indicar a qué sección pertenece ese puesto. Pondremos por ejemplo cocina, el nombre del puesto, pues cocinero, la descripción, podemos poner los EPIs, maquinaria, productos químicos, organización, tareas, otros, y cuando lo tengamos le damos al botón de guardar. Una vez guardado ya nos indica que el puesto se ha modificado correctamente y podemos en la parte inferior empezar a añadir los riesgos. Le daremos al más e indicaremos un riesgo, por ejemplo el 01, caída de personas de distinto nivel, y una descripción de las que tengamos dadas de alta, por ejemplo escaleras fijas. Le damos a guardar cambios y ahora tendré que indicar qué fuentes de riesgo asocio a ese riesgo. Por ejemplo, escaleras mecánicas, escaleras manuales y escaleras generales. A continuación, para cada fuente de riesgo, indicaré sus medidas preventivas y sus referencias normativas. Así, para indicar las medidas preventivas de escaleras mecánicas, pincharía en la columna correspondiente y seleccionaría las que necesito. Una vez hecho, le doy a atrás y ahora indicaría las recomendaciones o referencias normativas. Marcaría las que correspondan y vuelvo a hacer clic en atrás. Bien, así lo haría con el resto de fuentes de riesgo y cuando he terminado vuelvo a hacer clic en atrás y ya veo que en el puesto pues se me han creado
el riesgo 0,1 con sus 3 fuentes de riesgo. Si quiero ver en detalle cada riesgo con su fuente de riesgo, pincharía sobre la fuente de riesgo y me abriría el detalle con la descripción, las referencias y las medidas preventivas que he indicado. Si quiero entrar a modificar, pues pincharía sobre el icono del lapicero y aquí podría modificar la descripción, modificar la probabilidad, la consecuencia, editar las distintas referencias o las medidas preventivas, como siempre desde el lapicero para editar, desde la papelera para borrar, y si desde aquí quisiera añadir una nueva referencia, pues dándole al más, podría añadir una nueva referencia que se me haya olvidado pues en el primer momento. Por ejemplo, rampas. Le doy a terminado, le doy atrás, y ya tendré pues la nueva referencia añadida. En caso de quererla eliminar, pues le daría a la papelera y la referencia pues desaparecería. Con las medidas preventivas, el proceso es el mismo que acabamos de ver para las referencias. Una vez que acabo de editar el riesgo, pincharía en atrás. Para añadir un nuevo riesgo a este puesto, el proceso sería el mismo. Le daríamos al más, seleccionaríamos ahora otro riesgo, pues el 0,2, y repetiríamos el proceso que acabamos de ver. Cuando ya tengo el puesto evaluado, le pincharía atrás y volvería a lo que es la evaluación con sus secciones y sus puestos. En la evaluación no solo puedo evaluar puestos, puedo evaluar también instalaciones, herramientas eléctricas, herramientas manuales, herramientas mecánicas, medios auxiliares, maquinarias y vehículos. Veamos cómo añadir, por ejemplo, una herramienta manual. El proceso sería similar para todos los casos. Pincharíamos en el más, pondríamos el nombre, por ejemplo, cuchillo, una descripción y las tareas. Grabaría, ya tendría mi herramienta creada y por tanto ahora empezaría a añadir riesgos. Los riesgos se introducen del mismo modo que hemos visto para los puestos. Le daría al más, seleccionaría el riesgo, la descripción y a partir de ahí pues ya empezaría a añadir las fuentes de riesgo, las referencias normativas y las medidas preventivas. Veamos, para añadir riesgos de maquinarias y vehículos, que es un poco distinto a lo que hemos comentado, si yo le doy al más para añadir un riesgo, primero me indicará que seleccione la máquina y si le doy al desplegable, en este caso veo que me aparece vacío. Esto es porque todavía no he creado ninguna maquinaria ni ningún vehículo para esta empresa. Por tanto, lo primero que tendría que hacer sería esto. Desde la ficha de la empresa, en el menú de prevención, iría a maquinarias y vehículos. Aquí veo en el listado que no tengo ninguno dado de alta, por lo tanto lo primero sería darlo de alta. Nueva maquinaria, vehículo. Indicaría si voy a dar de alta una maquinaria o un vehículo, voy a dejarlo como maquinaria, pondría el nombre, tractora, descripción, marca, modelo, matrícula, número de serie, número de bastidor, sistemas de protección, la fecha de compra, fecha de ITV, le daría a guardar y ya tendría mi tractora dada de alta en esta empresa. Si ahora le doy atrás, pues ya veo que me aparece la tractora que acabo de crear. De vuelta a la evaluación, veremos que si ahora le doy al más, sí que me aparecerá la maquinaria que acabo de crear, la tractora. Por tanto, ya selecciono tractora, le doy a guardar y ahora el proceso sería el mismo que acabamos de ver durante todo el proceso. Le daríamos a añadir riesgo, seleccionaríamos el riesgo, por ejemplo 0,1, pondría una descripción, le daría a guardar, indicaría la fuente de riesgo y ya pues pondría la medida preventiva, por ejemplo esta, le doy atrás y la referencia normativa. Si añado la que pone libre o vacío, veré que lo que me permite es escribirla en blanco. Si ahora le doy atrás, vuelvo a darle atrás, ya tengo mi riesgo añadido a la tractora y si le doy a editar, pues veo que tengo mi descripción, mi medida preventiva y la referencia que me aparece en blanco. Podría ir ahora al lapicero y rellenar lo que yo necesite poner en esa referencia.
editar referencia. Le daría a guardar. Bien, ya tengo aquí mi referencia modificada y si ahora le doy atrás y voy a ver cómo me ha quedado, pues ya veo que me aparece mi descripción, la referencia y las medidas preventivas. Si le doy atrás, pues ya veo que en la evaluación me aparece la maquinaria tractora para poder consultar sus riesgos. Cuando ya he definido todas las secciones y todos los puestos, simplemente le doy al botón de atrás de nuevo y ya en la evaluación, en el listado de evaluaciones de ese centro, lo que puedo es generar el documento. Para ello le daría al botón de la I y se me abriría la ventana en la que puedo indicar pues qué informes y qué plantillas van a formar parte del documento final. Lo primero que haré será ponerle un nombre al documento. Luego pues puedo indicar las plantillas de Word que puedo utilizar en el informe y también los informes de Crystal Repos. En la primera fila, donde pone orden, lo que indicaremos es el orden en el que queremos que se impriman los documentos. Así si digo que primero quiero que me aparezca la evaluación general, luego quiero que me aparezca el informe de planificación de medidas correctoras, le pongo un 2 y luego pues el informe de evaluación resumen. El documento que se me va a generar, por tanto, tendrá primero la evaluación general, luego la planificación y luego el resumen. Si quisiera añadir plantillas, pues también podría marcarle aquí una plantilla, pues que me aparezca como último documento del informe final. Cuando ya hemos indicado el orden de los documentos, le daríamos crear documento y lo que me aparece sería esta pantalla en la que me dice que se está generando el informe y que cuando se cierre, pues el documento ya estará en la carpeta de la empresa y añadido a la evaluación que estamos generando. Bien, la pantalla se ha cerrado, por tanto, si ahora le doy al botón de atrás y me voy a los documentos de esta evaluación, que es el botón con la D, me aparecerá un listado con todos los documentos de esa evaluación y si le doy a ver, ya se me descarga y simplemente haciendo clic pues podría consultar el documento que se acaba de generar. Además de los documentos que se generan automáticamente desde el sistema, nosotros podemos añadir otros documentos que necesitemos incorporar a la evaluación. Para ello le daríamos a seleccionar archivo, elegimos el documento que queremos añadir y le damos a subir documento. De este modo el documento ya queda adosado a la evaluación y si lo quiero consultar, simplemente haciendo clic en ver, ya me abriría el documento. A la hora de generar informes es importante prestar atención a que es necesario que la máquina sea un Windows Vista o superior y además que tenga una serie de recursos instalados. Esto lo podemos consultar desde el apartado atención, ver los recursos necesarios. Aquí ya nos indica pues que tiene que ser Windows Vista o superior. En concreto, si queremos ampliar la información, pues tenemos aquí los sistemas operativos que se soportan y también pues que tenga instalado el componente del punto 1, componente punto 2, componente punto 3. Dependiendo de la arquitectura de nuestro sistema operativo, tendremos que elegir el punto 2 y 3 de 32 o el punto 2 y 3 de 64. También a la hora de generar informes vemos que tenemos unas plantillas de Word que podemos seleccionar. Estas plantillas las podemos modificar desde este enlace. Pinchando aquí se nos abre la pantalla de gestión de plantillas y desde aquí yo puedo añadir o modificar las ya existentes. Por ejemplo, para añadir una nueva, pues le daría a seleccionar archivo, selecciono mi plantilla, le doy a subir documento
y ya tengo mi plantilla aquí añadida. Si le quiero cambiar el nombre, le doy doble clic. Le doy a terminado y ya tendría mi plantilla añadida. Y ya por último, dentro de lo que son los informes de Crystal Reports, nosotros tenemos una amplia variedad de informes, pero en caso de que usted necesite unos más personalizados, pues siempre puede ponerse en contacto con nosotros. Cuando usted va a definir los riesgos de la evaluación, usted puede indicar lo que son descripciones, fuentes de riesgo, medidas preventivas, referencias normativas. Todos estos registros puede usted modificarlos y a ello solo tiene que ir al menú de la parte izquierda, a la zona técnica, configuración, riesgos. Desde este listado usted puede modificar las descripciones de los riesgos, las fuentes de riesgo, las referencias normativas y también las medidas preventivas. Para ello simplemente haga clic en el botón de editar del registro que quiere. Descripciones, referencias, fuentes de riesgo y dentro de cada fuente de riesgo pues las distintas medidas preventivas. Esperamos que el vídeo le resulte de utilidad y ya sabe, si tiene cualquier duda, póngase en contacto con nosotros en los canales habituales. Muchas gracias.